buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar tan especial, un webinar súper educativo con un invitado de lujo. Hoy estaremos hablando sobre los beneficios tributarios a la hora de invertir en bienes raíces y Florida. ¿Ok? Mi nombre es Rosana Castro, yo soy asesora inmobiliaria en Miami, Orlando. A mi lado tengo a Gustavo Aguilera, quien es mi esposo. Ambos somos asesores inmobiliarios en Florida. Pertenecemos a C5 Global, que es el grupo de asesores inmobiliarios hispanos más grandes de Estados Unidos. También a eXp Realty. Y también somos miembros de la Asociación Nacional de Realtors de Florida. Nuestro invitado muy especial de hoy, el señor Carlos Castellón, quien es un contador especialista en inversionistas extranjeros con muchísimos años de trayectoria, muchísima sabiduría. Así que bueno, bienvenidos a todos. Muchísimas gracias, Rosana, por esa introducción. Y bueno, quiero darle la bienvenida a todos también de mi parte. Quiero recordarles que nuestra asesoría es totalmente gratuita. Aprovechen esta oportunidad, aprovéchennos a nosotros que tenemos un invitado de lujo, ¿verdad? Quiero que sea totalmente interactiva esta sala porque la idea es aclararle todas sus dudas y acabar un poco con el mito de lo que sería que invertir en bienes raíces, ¿verdad? Aquí en Florida, pues hay que pagar muchos impuestos y esa es una de las preguntas que más nos hacen nuestros clientes y vamos a ir desarrollando cuáles serían esos beneficios, ¿verdad? A la hora de invertir en real estate aquí en Florida, como bien lo dijo Rosana. Y bueno, adelante, señor Castellón, ¿cómo está? Bienvenido, gracias por este espacio y bienvenidos a todos. No, gracias a usted, Gustavo, y a Rosana por invitarme, ¿no? Y a todos ustedes por estar acá hoy con nosotros esta tarde. Soy Carlos Castellón, soy CPA, un contador público, acá en la ciudad de Miami. Y el estudio de nosotros se concentra en clientes internacionales que quieren invertir acá en la Florida o en los Estados Unidos en inmuebles y también en negocios, ¿no? Así que estoy para ayudarlo con cualquier pregunta y cualquier inquietud que tengan ustedes hoy, ¿no? Excelente, señor Castellón, porque le digo, tenemos muchos clientes, nuestro enfoque, ¿verdad? Son los clientes internacionales y obviamente trabajamos en la parte de real estate y esa es la idea, ¿no? Poder educar un poco o educarnos, ¿verdad? De toda su experiencia y educar a nuestros clientes de manera de que todo el proceso sea más amigable, porque al final queremos acompañarlo en todo el proceso. No queremos simplemente venderle una propiedad y ya, sino que queremos acompañarle por toda la estructura, ¿no? Hay una estructura y es primero la búsqueda de la propiedad, segundo sería la parte tributaria, que iríamos de la mano con usted, por supuesto, señor Castellón. También lo acompañamos en lo que sería la parte del financiamiento y por último, pues la administración de la propiedad, si así lo amerita. Y bueno, sin más dar que decir, vamos a ir con la primera pregunta y sería, señor Castellón, ¿cuál sería la mejor estructura para un inversionista extranjero, verdad, a la hora de invertir en real estate aquí en Florida? ¿Cuál considera usted que sería la mejor estructura? Perfecto. Bueno, tenemos dos estructuras que son las más populares. No sé si me permiten share el screen y enseñarle la estructura que tengo acá. Adelante, creo que puede compartir ahora. Ok, perfecto. Mira a ver si... a ver. ¿Están viendo esta? Sí, correcto. Perfecto, ok. Como le informé, hay dos estructuras, después le puedo hablar posiblemente de una tercera, Okay. pero la más importante son esta. En este caso, usted compraría el inmueble usando una sociedad anónima o una corporación aquí en la Florida, que sería la que compraría el inmueble, sería el título debajo de esa corporación que le podemos establecer, y entonces en este caso pudiéramos tener una offshore, arriba de esa empresa de la Florida. Cuando yo me refiero a una offshore, me refiero a una empresa establecida fuera de los Estados Unidos. Puede ser de su mismo país, o si no quiere usar el mismo país por varias razones, entonces le sugiero British Virgin Islands, BVI, que son leyes comunes igual que en los Estados Unidos. Con esta estructura, evita el posible impuesto de herencia. Yo le menciono que aquí hay un impuesto de herencia, aquí se lo digo, que los primeros 60,000 de patrimonio en Estados Unidos para un residente son exentos, pero después hay un impuesto al fallecer esa persona de un 18, un 40% del valor de la propiedad. Entonces, con esta estructura,
está garantizado, esta estructura ha ido a corte de tributación y la persona que ha fallecido teniendo esta estructura está considerada que está offshore, que su interés está fuera de los Estados Unidos. Quiere decir que no hay ningún impuesto de herencia y simplemente le pasaría su propiedad, que está debajo de una corporación de la Florida, cual está debajo de una offshore, a sus herederos, ¿no? So, esta es una perfecta estructura para eliminar ese posible impuesto de herencia, ¿no? En verdad, los impuestos corporativos son más bajos que casi toda Latinoamérica, ¿eh? Si ustedes ven, el 21% es el impuesto federal fijo. Casi toda Latinoamérica tiene un 25 o un 30%. El estado de la Florida sí tiene un impuesto de 5,5%, pero los primeros 50,000 son exentos. Quiere decir que no paga, en los primeros 50,000 de utilidad, no pagaría impuesto ninguno estatal, solamente el 21% federal. Después le voy a hablar, pero por experiencia, casi todos los clientes que tienen propiedades que están alquilando, porque recuerda, solo van a pagar impuestos si están alquilando y si tienen utilidad. La mayoría no pagamos impuestos durante los años porque tenemos suficientes costos, más aparte, el fiscal americano nos obliga a depreciar o amortizar la propiedad por 27 años y medio, que por ejemplo en un apartamento de $500,000 tenemos un costo de 18,000 anual, que es un papel, un gasto de papel, porque es una amortización, no es un gasto de flujo de caja, ¿no? Es decir, que de cada propiedad de inversión tenemos la oportunidad, si está bajo una corporación, ¿verdad?, para deducir, según el IRS, ¿verdad?, 27.5 años de depreciación de la propiedad, correcto. Entonces, ¿qué significa? Que al final vamos a poder deducir esos $18,000 aproximados, ¿verdad? Hablando de un rango aproximado, en base a ese ejemplo que usted dio de los $500,000 que cueste esa propiedad, va a poder deducirlos y así no tener que pagar impuestos, ¿correcto? Correcto. Y es una deducción muy linda porque es una deducción sin pagar, es de papel, no es una obligación. En verdad la propiedad está apreciando, pero el fiscal nos obliga a depreciarla anualmente. Excelente. Ahora, ¿cuál sería la mejor corporación en cuanto, tengo entendido que es la LLC, pero si podemos profundizar un poco a la hora de invertir, podemos a lo mejor, ¿cómo sería la estructura de esa LLC? Si por lo menos hay unos inversionistas extranjeros que quieran comprar una propiedad acá, ¿verdad? Bajo esa corporación o esa LLC, de manera que no tengan que pagar ese impuesto sucesoral de hasta un 40%, ¿no? Sí, bueno, hemos hablado hasta ahora de una solamente, después lo voy a regresar a la LLC. La corporación con la offshore arriba elimina el posible impuesto de herencia. Esa es una de las opciones. Por lo que están preocupados por eso, si muy mayor en edad o algo, entonces posiblemente hagamos esta estructura, ¿no? Pero antes de llegar a la LLC, cualquiera de las dos estructuras nos permite todas esas deducciones que hemos hablado, ¿eh? La amortización es obligado, no importa cuál es la estructura, esas deducciones las podemos tener. Ahora, también, aparte de eso, si ustedes vienen acá a Miami a visitar y ponemos, mientras que seamos razonables y sea 1 o 2 veces al año, también podemos deducir su costo de vuelo, carros aquí alquilado mientras, y hotel, mientras que seamos razonables, ¿no? Porque si la idea es que venimos a ver, inspeccionar nuestra propiedad, podemos deducir todas esas cosas también, ¿no? Claro, vienes a revisar tu negocio. Hay que aprovechar esas deducciones. Puedes desgastar, puedes deducir, sería la palabra, todas esas deducciones como pasajes aéreos, comidas, cuando vengan aquí a Miami o a Orlando, bien sea donde sea su inversión, ¿no? Lo importante es que podemos deducirlo, ¿correcto? Sí, si traen su niño a ver a Walt Disney, pero a la misma vez inspecciona su propiedad de alquiler, lo podemos deducir. Otra vez, que seamos razonables, no vamos a tener una clase primera, business class, y quedarnos en un Ritz-Carlton. Mientras que seamos razonables, podemos deducir todos esos gastos. Aparte de todos los gastos que vienen con una propiedad de alquiler, ¿no? El HOA, si es un condominio, los costos mensuales, los impuestos, todas esas cosas, ¿no? Pero los intereses, ¿no? Los intereses, bueno, eso es algo que me gusta hablar porque en Latinoamérica, tengo por experiencia, mucho está acostumbrado a comprarlo en cash, en efectivo, todo. Totalmente. Aquí vale la pena con los intereses, aunque están subiendo ahora, pero todavía están bajos relativamente comparado con otros países. Claro, y ¿por qué en vez de poner todo en efectivo, compra 2 propiedades en vez? Y deja que el inquilino
les amortice y les pague ese préstamo por ustedes, ¿no? Y Totalmente. Ahí sería lo que llamamos el apalancamiento, ¿verdad? Aquí en Estados Unidos siempre vemos, de hecho, a grandes magnates y todos siempre buscan el apalancamiento con los bancos. Adelante, Rosa. Ya hay una pregunta, ¿verdad? Aquí en el chat, y ya sé que vamos hacia la parte de la LLC, señor Carlos, pero bueno, para que la tenga en mente, una de las preguntas que está haciendo Ernesto Saldúa dice, ¿cuál es la diferencia entre comprar vía LLC y comprar a nombre natural? Sí, bueno, déjame explicar primero. Comprar con una LLC o una corporación los protege contra cualquier demanda. Recuerda, igual que esa es la razón de una corporación, establecer una corporación para hacer negocio en Latinoamérica, en toda parte del mundo, ¿no? Que si hay una demanda, solo pueden ir arriba de los activos de esa propiedad, ¿no? Pero para eso tenemos seguro y todo, pero prefiero que no esté a su nombre. Siempre una LLC o una corporación lo puede tener a su nombre, no le estoy diciendo que no, pero está más expuesto a cualquier demanda. También tenemos el posible impuesto de herencia. Si esa persona fallece, entonces tenemos el posible impuesto de herencia. Totalmente. Esas son las razones, ¿no? Que normalmente lo hacemos debajo de una LLC o una corporación. Y justamente Lisa le pregunta, y lo iba a aclarar, LLC precisamente significa, ¿verdad? Limited Liability Company, ¿verdad? Que es una corporación de el límite, no lo sé decir en español, la verdad. Límite, yo tampoco estoy teniendo un problema, pero es como te limitas las demandas y eso, ¿no? Pero es igual que una corporación. La diferencia es, y déjame... Corporación de responsabilidad limitada. Disculpen, pero a veces nos cuesta un poco. Corporación de responsabilidad limitada, correcto. La diferencia, de nuevo, es, si recuerdan que le dije que la corporación o el equivalente a una SA en Latinoamérica paga impuestos, la misma empresa. La LLC no paga impuestos, lo paga a quién son los socios de esa empresa. Entonces, si usted es una persona natural, que es lo que recomendamos si usamos una LLC, entonces pagarían un impuesto que es preferencial también. Déjame hablarle un poco, si quiere, le voy a share screen otra vez para enseñarle la estructura de una LLC, ¿no? Aquí. Mientras comparte, aclaro la duda de que significa que no te vas a poder proteger tu patrimonio, ¿verdad? Con esta LLC. Tienes responsabilidad limitada hasta un punto. Correcto, igual que la corporación, siempre está limitada a lo que usted tiene ahí, ¿no? En este caso, el inmueble se compra debajo de una LLC, un Limited Liability Company. En la Florida se puede hacer, se demora más o menos una semana para tenerlo incorporado en la Florida y el próximo paso sería obtener el número fiscal, el número de identificación de esa empresa. El ITIN. No, perdón, el EIN. Employer ITIN. El ITIN es para las personas naturales, que va a ser más aquí arriba entonces. La LLC necesita su propio nombre, que es el EIN, para establecer una corporación, otra vez una semana, en la Florida. Delaware también. Delaware es una sugerencia para los que quieren más privacidad. Es mucho más privado el nombre suyo en Delaware. Si esa es su inquietud, podemos establecerlo en Delaware. Y pueden comprar en la Florida con una de Delaware, ¿no? No hay problema con eso. Totalmente. Para aclarar un poco ese punto, es decir, si usted crea una corporación aquí en la Florida, es récord público. En Delaware, pues no es récord público. No van a poder ver a nombre de quién está realmente esa corporación. ¿Correcto, señor Castellón? Correcto. Son los que quieren más privacidad, establecemos en Delaware. Y es muy difícil encontrar información, aunque tenga hasta el nombre, no te lo dan, el nombre de los dueños. Aunque en la Florida también es semi-privado, es público, pero, por ejemplo, no tenemos que poner los dueños. Si usted tiene a alguien aquí que lo pueda representar sin ser dueño, lo podemos poner también en los artículos de incorporación, ¿no? ¿Cuántas corporaciones puede o compañías puede tener un inversionista extranjero aquí en la Florida? No hay límite, y yo les sugiero uno por cada inmueble. Obviamente tenemos clientes que tienen 15, 20 inmuebles. Bueno, a veces que para no tener tantas corporaciones, pone 2 o 3 o 4 por cada una. Pero si van a tener de 1 a 4, yo diría,
abre una por cada empresa, porque recuerda, en caso de una demanda le van arriba a esa empresa y mientras más activo, más hay para obtener. Prefiero separarlas. Y Claro, aparte, si tenemos una corporación, al venderla podemos liquidar esa corporación y sacar los fondos, retirarlos y pasárselo a su país o dejarlo acá sin pagar más impuestos al limitarla. Pero si tenemos varias inmuebles debajo de una corporación, no podemos liquidar esa empresa porque tenemos más activos todavía, ¿no? Hay claro. varias razones por mantenerla, ¿no? Adelante, Ros. Ok, tenemos más preguntas, ¿no? ¿Es posible obtener crédito para cierto porcentaje de la compra de la propiedad? Perdona, sí. ¿Es posible obtener crédito para cierto porcentaje de la compra de la propiedad? Esa es la pregunta. Me imagino que Sí, está hablando de crédito a través de la empresa. sí, trabajamos con varios bancos y entonces sí, ellos le dan, entiendo que hasta los extranjeros, a veces que es, por lo que he escuchado, a veces que es hasta más fácil que uno de acá en Estados Unidos, porque mientras que tengan la liquidez y lo tengan en su banco y lo pueden traspasar, creo que lo pueden financiar el 60 o el 70, hasta el 70% Sí, correcto. de la propiedad, ¿no? Totalmente. Y claro que sí podemos conseguirle lo que sería financiamiento, ¿verdad? Para ustedes como inversionistas extranjeros y como estaba comentando el señor Carlos, pues es mucho más sencillo para ustedes como inversionistas extranjeros obtener un crédito hipotecario que para nosotros como ya locales de aquí de residentes en la Florida, ¿no? Señor Castellón, le pregunto, ¿cuál sería el costo de mantenimiento de estas corporaciones? Esa no lo tengo ahora, pero si me escriben un email, yo le voy a poner aquí el email mío, les Ok. paso toda la información del costo inicial y el costo anualmente de mantenerla activa, ¿no? ¿Un aproximado lo tendrá a la mano o no lo tiene por ahora? Creo que son 500 a 600 dólares anualmente mantenerlo, algo así, ¿no? Pero Ah, el eso era lo detalle, que quería. también depende si tienen un registered agent, que pueden usar uno acá, que si tienen un familiar acá, sería el costo menos, porque ese costo incluye no solo representarlo como el agente registrado en la Florida, necesitan tener a alguien en la Florida. O si establecemos en Delaware, entonces necesitamos tener un registered agent ahí en Delaware también, ¿no? Excelente. Hay una pregunta y esta es muy común porque suele como confundir, ¿no? La pregunta dice, si yo como persona natural, ay, ahora se me perdió. Ok, si yo como persona natural y soy dueño de una LLC, debo de tener IT. Bueno, déjame, cuando llegue ahora la aplicación que no es, de la LLC, le voy a explicar, sí, la diferencia entre todo. Y aquí le estoy poniendo, si quiere, el WhatsApp para que los que quieran alguna 305, déjame poner 928. Ok, mire, le voy a poner vamos a hablar sobre la estructura de la LLC. Bueno, La LLC, están ahí. Antes de empezar con la parte de la LLC, ¿verdad? Que sé que es la que más conocemos, ¿verdad? Todos, y vamos a poder profundizar un poco más. Voy a hacer una pequeña encuesta, ¿verdad? Para conocer un poco mejor a toda nuestra audiencia. ok. La pregunta sería, ¿cuál sería el motivo principal por el cual usted estaría invirtiendo aquí en los Estados Unidos? ¿Sería opción A, protección de capitales, dolarización de su inversión o altos retornos? Bueno, ya, todavía siguen votando. Vamos a esperar un momento para En poder muchos dar los estados también lo resultados. hacen por diversificarse, ¿eh? Yo les digo, Totalmente. oye, yo soy cubano, mira lo que nos ha pasado con Venezuela, ahora últimamente, mira, Brasil, muchos países han ido el Colombia. los clientes, Colombia últimamente, México, Perú. Todos los años tenemos una emergencia nueva, desafortunadamente, y me están llamando para diversificarse. Yo le digo, lo mínimo que deben de tener un cliente, si yo viviera en Latinoamérica, es tener una cuenta bancaria acá en los Estados Unidos. En Colombia se le ha devaluado mucho el peso. Así es. Y cada vez más, ¿no? Solo teniéndolo en $1 aquí, ya está ganando, ¿no? Claro. Y después, obviamente, inmueble y todo lo que pueda, porque un inmueble, si lo alquila, le están pagando ese préstamo y están apreciando esa propiedad, ¿no? Está invirtiendo acá en Estados Unidos. Sí. Bueno, sigamos adelante. Ahora sí, ya les recuerdo. Ok, seguimos adelante. Adelante, señor Castellón. Iba a compartir pantalla. Quería hacer esa breve encuesta rápidamente para conocer un poco mejor a nuestra Y audiencia. que protección de capital es muy importante. Por eso diversificarse
yo le digo, es muy importante, ¿no? Totalmente. Mira, en este caso, en vez de una corporación, vamos a usar comprar el inmueble, el título sería debajo de una LLC, o en la Florida o en Delaware, como hablamos, si quiere un poco más de privacidad, en Delaware, ¿no? Y aquí el único definitivamente lo más positivo que tiene esta estructura es que van a pagar lo menos impuestos. Lo he hecho con utilidad de 50,000 a 1,000,000 y siempre con esta estructura van a pagar menos impuestos. ¿Cuánto sería esos menos impuestos? ¿Tiene un rango de aproximado? Sí, recuerden una cosa que yo les mencionaba, tenemos como más de 200 clientes con propiedades alquiladas aquí extranjeros, ¿no? Con propiedades extranjeras. Y yo le diría que el 95-97% no pagan impuestos anualmente por todos los costos que mencionamos, ¿eh? O sea, anualmente hay que hacer una declaración si están alquilando, pero no van a pagar impuestos por lo normal, o la mayoría no paga impuestos. ¿Por qué? Porque creamos pérdidas. Recuerda que hablamos de la depreciación o la amortización. Por las deducciones. Y todos los otros gastos que tenemos, ¿no? La única inquietud que tenemos acá es el posible impuesto de herencia en que el fallecimiento de alguno de estos residentes. Lo que hacemos es, si es familia, yo recomiendo que lo dividan entre más personas. Porque, por ejemplo, si fallece uno. Una propiedad de $1,000,000 solo, si tienen 50-50, 500,000 por cada persona. Si tienen 2 hijos, ponemos los 4 acá. Entonces, si fallece uno, que el valor es solo 250,000, ¿no? Esa es una manera. Otra manera es que podemos obtener un seguro de vida económico para las personas, dependiendo de la edad. Es relativamente barato acá, ¿no? También, para cubrir ese posible impuesto de herencia. Pero hablando algo positivo, es el que menos impuestos va a pagar, porque, por ejemplo, déjame pagar acá. Por ejemplo, si mantuvieron la propiedad por lo menos un año o más, que es lo normal, ¿no? No compras una propiedad para venderla enseguida, únicamente que te hayan hecho una oferta tan astronómica que la vendes entonces enseguida, ¿no? Pero normalmente, por ejemplo, y recuerden, si tenemos 10 años de pérdida y tenemos acumulados $100,000 por todos los gastos que hemos mencionado, y cuando lo vendas tienes $300,000 de utilidad, recuerda, aquí se paga solamente en la utilidad, no en patrimonio ni nada. Si vendiste la propiedad y lo compraste por $1,000,000, la compraste por $500,000, la vendiste en $1,000,000, ganaste $500,000. En eso no vamos a pagar el impuesto, ¿no? Bueno, si tiene una utilidad, después de deducir todos esos gastos, de hasta $42,000, paga cero impuestos. Cero impuestos. Si tiene de $42,000 a $460,000, paga solamente el 15%. Teniendo esta estructura de una LLC con usted como no residente siendo el dueño directo, como persona física, lo que yo recomiendo, ¿no? Por eso son estos beneficios. Y entonces, si se pasa de $460,000 de utilidad, entonces pagaría máximo 20%. Claro. Ahora, pero esa utilidad sería la ganancia que obtuvo esa propiedad, es decir, la plusvalía. Exacto. Si lo compró en $500,000 y la venden en $1,000,000, la plusvalía solo va a pagar en esos $500,000 que le ganó en la plusvalía. Correcto. Y eso se puede deducir todas esas pérdidas que hemos tenido todos los años, ¿eh? Ok, es acumulativo. Acumulativo, correcto. Excelente, excelente. Correcto. Otra pregunta que nos hacen mucho sería las corporaciones o la LLC en específico, ¿verdad? ¿Pueden ser dueños hasta cuántas personas pueden ser dueños de esa corporación? No hay límite. No hay límite. No hay límite. No hay límite. No. Recuerda, General Motors, Apple, todas esas son corporaciones. Miles o millones de... Sí, no. Pero normalmente, como somos personas naturales invirtiendo de familias, tenemos de 1 a 6, 7, 10, ¿no? Tengo un grupo de Argentina que compró hoteles acá. En ese caso, les recomiendo otra estructura. No sé si tenemos clientes. Si alguien está interesado, se lo dejo saber, porque es la tercera que usamos para inversiones ya más de 1, 2, 3 millones de dólares y tener varios empresarios, ¿no? Usando la LLC. Señor Carlos, hay una pregunta justamente relacionada con eso de Pedro Toro. Dice, si voy a invertir en un fondo, corporación con un multifamily o varias propiedades de alto valor, donde hay varios socios, ¿es bueno hacerlo como persona natural
o como sociedad LLC? Bueno, como persona, yo invertí en un multifamily el año pasado en Orlando y en Tampa, área que está, sabes que la Florida completamente está creciendo Totalmente. muchísimo. Y seguimos creciendo. Antes eran clientes internacionales por las razones que hemos hablado de políticos, pero después de COVID, no sé si saben, muchos saben o no, pero el gobernador de nosotros, Ron DeSantis, le ha ido muy bien con COVID. Nosotros y Texas somos los que más hemos progresado después de COVID. Todo el mundo Totalmente. pensaba que por COVID iban a bajar las propiedades, han crecido mucho más. Sí. ¿Por qué? Totalmente. Porque no solo son los clientes internacionales ahora viniendo hacia acá, tenemos de California, New Hampshire, New York, estados que tienen mucho más impuestos. Así La es. Florida y Texas son uno de 9 estados que de los 50 que no tienen ningún impuesto al nivel personal, ¿eh? Quiere decir que se están ahorrando un 5% adicional por estar solamente en la Florida, ¿eh? Y el impuesto, si nos puede hablar justamente, ya que hablamos de las corporaciones, porque justamente estaba viendo una entrevista del alcalde, ¿verdad? De aquí, de Miami, y comentaba que ya van 122 empresas, altas corporaciones que se están movilizando a lo que sería el estado de la Florida, precisamente porque no hay lo que sería impuesto estatal. Si nos puede comentar, a diferencia de Nueva York, California, ¿por qué es mejor invertir referente a esa parte impositiva, ¿no? Aquí en la Florida. Sí, porque California, oye, me encanta como estado para visitar, pero es uno de los más caros que hay. Ayer mismo estaba trabajando con un cliente de México que se estableció en California. Hay todos los impuestos de la ciudad, estatal y federal. Tengo un cliente que vive en New Jersey, trabaja en Manhattan, en Nueva York igual. Paga New Jersey State Income Tax del estado de New Jersey. Por trabajar en Manhattan, paga New York City Tax. Y por estar en el estado de Nueva York, New York State Tax. Y aparte del federal, son 4 impuestos. La Florida es solamente uno a nivel federal, ¿eh? Tiene una LLC con usted como dueño directamente de eso, ¿no? Sin contar de todos los beneficios. Uno de esos sería, somos latinos, ¿verdad? Y aquí en Miami, en Orlando, en Florida en general, vas a poder estar con tu propia gente, ¿no? Que es lo que hace único a este estado y sus espectaculares climas, a diferencia de Nueva York y otros estados que también no tienen estos espectaculares climas tropicales que podemos ver aquí también en la Florida. Pero referente a la corporación, volviendo un poco, si puedo aclarar lo de la pregunta, Rosana, si la quieres repetir, sería bueno dejarla en la sala. Voy de nuevo. Dice, si voy a invertir en un fondo, una corporación con un multifamily o varias propiedades de alto valor, donde hay varios socios, ¿es bueno hacerlo como persona natural o como sociedad LLC? Bueno, como persona natural tienen la posibilidad que si falleces, tiene el impuesto de herencia, ¿no? O sea, hay que tener cuidado. Con una LLC, con su nombre también tiene ese impuesto de herencia. Posiblemente con una corporación extranjera, eso depende de la situación también. Ahora, como directamente o como una LLC, estamos hablando ahora de invertir en un fondo, ¿no? De multifamily con varios socios. Correcto. Que casi toda esa estructura, como la que yo invertí el año pasado, es una LLC. ¿Ok? Porque la LLC permite todo tipo de socio. Puede ser como corporación americana, corporación extranjera o como directamente como un no residente dueño. Si lo hace como una corporación extranjera, tiene la protección del impuesto de herencia. Si lo hace directamente, puede hacerlo. Entonces, tú tienes beneficio ese del impuesto mínimo, como le dije, de 0% si llega a 42,000, de 42,460, 15% solamente. Okay. Y después de eso el 20% máximo. Todo depende de su situación, pero sí puede hacerlo personalmente vía una LLC o una corporación dependiendo en la situación, ¿no? Por eso es que siempre aconsejamos antes de hacer la inversión, ¿verdad? Que tengamos una reunión, señor Carlos, de manera que puedan evaluar completamente el perfil de cada cliente y según la estructura de cada cliente, pues entonces se le aconsejaría cuál sería la mejor vía para ustedes, ¿no? Precisamente para eso es este webinar, para que simplemente entiendan un poco mejor cómo funciona toda la parte impositiva aquí en el estado de la Florida específicamente. Y la siguiente pregunta, acompañada con la LLC, ¿no? Sería, ¿cuáles son esos requisitos que necesitaría un cliente internacional, ¿verdad? O un inversionista extranjero para poder crear aquí una corporación, una LLC aquí en la Florida? Es increíble que es relativamente fácil. Antes de COVID lo podemos hacer todo
la incorporación y el número federal en una semana. Ahora se está demorando, como les dije, una semana para incorporar solo y un mes adicional. Son mes y medio máximo para tener todo lo que necesita para poder comprar la propiedad y para abrir una cuenta bancaria, que es lo que yo les sugiero. Totalmente. Si están abriendo una LLC con ustedes como los dueños, como personas naturales, yo prefiero que abran la cuenta bancaria de la LLC porque tienen que tener una empresa para pagar todos estos costos que estamos hablando y aparte una personal para que vaya traspasando el flujo de caja hacia esa y puede invertir aquí en otras cosas, pero ya está, puede poner aquí una cuenta de ahorro. Los extranjeros tienen beneficios que nosotros como americanos no lo tenemos. Sí. Intereses en los bancos no pagan impuestos. Así es. Si están en una banca privada y con acciones en la apreciación, por ejemplo, compran acciones de Apple o de Tesla y le ganan 50,000, 100,000, la cantidad que sea, pagan cero impuestos también. Algo Wow. que nosotros como americanos pagamos el 23.8%. Eso, hay muchos beneficios para estimular extranjeros a traer dinero hacia acá, ¿no? Invertir acá en los Estados Unidos, ¿no? Totalmente. Entonces, para crear esa LLC, ¿serían cuáles los requisitos? Es muy fácil, el nombre, dirección, copia de su visa y pasaporte. Ok. No tiene que venir a Estados Unidos, lo podemos hacer todo online. Hasta entiendo que ahora se puede comprar propiedades online también. No tiene que ver. Totalmente. Obviamente uno quiere ver la propiedad que compra, pero Claro. hemos tenido clientes de California comprando acá y clientes extranjeros que lo hacemos todo online. Ahora hay DocuSign, no tienen que estar aquí presentes para firmar. Es increíble lo flexible que ha sido para todos. O pueden abrir. Sí, una de las ventajas del COVID, ¿no? Que nos ayudó a ser más rápidos en todo el proceso, en todo este tipo de procesos, de manera de que ya es posible crear, comprar una propiedad también o crear una corporación aquí en los Estados Unidos de manera remota, ¿no? Exacto. Exacto. Una Hay muchas pregunta, preguntas. señor Carlos. Una persona que no tenga visa de turista, ¿puede crear una LLC? Sí, sí, no tiene que tener ninguna visa para tener una corporación acá en la Florida o en Delaware, ¿no? O Ok. una LLC ni una corporación. Es muy fácil abrir una empresa. Se está demorando también un poco el proceso de abrir una cuenta bancaria porque tenemos solo algunos bancos que aceptan clientes internacionales, ¿no? Ujú. Pero Así los es. tenemos, se lo podemos referir y entonces lo que hacen es lo que llaman un World Check, que por su nombre y por su pasaporte le hacen un background check para ver que no sean obviamente terroristas o algo de eso, pero por lo normal todo pasa, ¿no? Eso es lo que esperamos. Ok. Entonces, al igual que el financiamiento, no tener visa no es un requisito, ¿no? En lo absoluto. Puede ser como ustedes son ahora e invertir aquí en banca privada, en inmuebles, abrir cuentas bancarias sin tener ningún tipo de visa, ¿eh? Ujú. Perfecto. Voy a aprovechar de hacer lo que sería una segunda encuesta, ¿ok? Y sería, ¿estarías buscando una propiedad para invertir, vivir o vacacionar? ¿Cuál sería ese motivo, verdad, de la inversión que ustedes estarían buscando aquí en los Estados Unidos? ¿Vivir, vacacionar o sencillamente invertir o darle ese doble propósito? Hoy en día a través de inversiones, a través de Airbnb, podemos darle ese doble propósito a nuestra inversión y pues definitivamente es una vía para muchísimos inversionistas internacionales y quiero aprovechar la oportunidad de decirles que tenemos muy buenas opciones con este tipo de oportunidad que podemos presentarle. Nuestra asesoría, señores, es totalmente gratuita. Podemos conversar en privado, podemos hacer un Zoom, conocernos un poco mejor y asesorarlos de manera formal a todos ustedes. Bueno, mi asesoría y la de Rosana es totalmente gratuita, la del señor Castellón, pues sí tiene lo que sería un costo, ¿no? Que ya eso pudieran comunicarse con él directamente en dado caso de que quieran la asesoría de él como tal. A ver, Rosana, ¿tienes alguna otra pregunta a la mano? Sí, señor Carlos, ¿cuánto costaría crear una LLC en Florida o en Delaware? ¿Cuál es la diferencia de Sí, costo? otra vez, no recuerdo ahora si me escriben, por eso le puse el email ahí y el celular. Si me escriben, se lo paso inmediatamente todos los costos de establecer una y de mantenerla anualmente, ¿no? Ok. Para que sepan. Yo cobro una cantidad, creo que es 250 por una hora de asesoramiento. Es muy importante establecer la estructura correcta porque después es muy costoso cambiarla. Pero esa cantidad se la acredito cuando le establecemos la corporación y todo, ¿no? La idea es
que puedo usar ese costo que me están pagando, se lo acredito cuando se vuelva cliente y se lo acredito al incorporar. Voy con una pregunta un poco más profunda y sería el impuesto del FIRTA. ¿Qué es la ganancia? Ya lo comentamos un poco, no sé si se refería a esa misma al principio, pero ¿qué nos puedes decir del FIRTA? ¿Cómo podemos evitar el FIRTA, no? Sí, muy buena pregunta y muchos tienen miedo, piensan que ese es el impuesto y ese no es el impuesto correcto. ¿Ok? Quiero clarificar y que lo tengan muy claro. El FIRTA es solo para extranjeros o para empresas extranjeras que son los que tienen las propiedades acá al venderla. Okay. Entonces cobran, por ejemplo, a ver, cobran el FIRTA, quiere decir que siendo extranjero o corporación extranjera, el gobierno requiere que el abogado que le está haciendo el closing o el cierre le retenga el 15% del precio de venta. Ok. Entonces, por ejemplo, en $600,000, right, el 15% sería una retención de 90,000, que es muchísimo. Otra vez, es para que el cliente no se desaparezca y no pague el impuesto en Estados Unidos. Pero ese no es el impuesto correcto. El impuesto correcto es, por ejemplo, si le ganó $100,000 o $100,000 a la propiedad, sería un 15%. Ok. Serían 15,000, no 90,000. Entonces tenemos varias opciones. Podemos hacer una declaración al día del cierre y decirle al fiscal, mira, es solamente 15,000, no 90, vamos a retener la cantidad menor. O esperamos el fin de año, hacemos la declaración y le devuelven esa cantidad. Muchos me dicen, en mi país nunca me devuelven el dinero, ¿eh? Claro. Aquí te lo devuelven y si se equivocan te pagan hasta interés, ¿no? ¿Qué tiempo tardan en devolver ese impuesto? Sí, buena Esa pregunta. retención sería la palabra. Cuando hagamos la declaración, normalmente 2 a 3 semanas después se le están devolviendo la plata, Oh, ¿no? es bastante rápido. Y Sí. es importante aclarar que es una retención, no es que van a pagar esos impuestos como tal, ¿correcto? Correcto. Y ese 15% otra vez está equivocado. Hay veces que hay cero impuestos, pero el Ok. 15% es otra vez para que no se desaparezca el cliente internacional y no lo van a ver más nunca. Esa es mi opinión, ¿no? Pero ese no es el impuesto. Pero ¿cómo podemos eliminar ese FIRTA? Bueno, hay dos maneras. Si usted establece la corporación americana, no una LLC, la corporación americana no tiene ese impuesto, no tiene ese FIRTA. Ellos saben que pueden ir y buscar el dinero de la corporación. También una LLC puede tener un socio o más de uno. Ok. Si tiene más de un socio, no hay que retener el FIRTA. Ahora, pero si tiene un socio, sí. Sí hay que retener el FIRTA, sí. Y otra vez, muchas personas, hasta no los bancos, pero diría hasta algunos abogados, si no están acostumbrados a trabajar con cliente internacional, piensan que hay que quitarle el FIRTA a todos. Totalmente. También hice una presentación en un broker aquí bastante grande y me sorprendió que el manager no lo sabía, que pensaba que porque tú tienes un ítem no te van a retener el FIRTA. Un ítem es el número de identificación de una persona extranjera. Hay que retenerle el FIRTA. Siempre hay mucha confusión con el FIRTA, ¿eh? Totalmente. Por eso hice la pregunta, porque creo que hay malinformación. O sea, estamos como mal informados con referencia al FIRTA, ¿no? Y por eso quería la aclaratoria de usted, que sé que tiene mucha experiencia, y aprovechar la oportunidad, ¿no? Referente a eso. Ahora, Ros, ¿qué otra pregunta nos tienes de la sala? Bueno, por aquí alguien preguntaba si para la cuenta del banco hace falta la visa. Sí, una visa o un pasaporte para la cuenta de banco, porque recuerda, para la cuenta de banco van a chequear. El banco, yo no chequea. Ellos creo que tienen un programa que se llama World Check, que examina por su nombre, que usted esté limpio, básicamente, lo que están buscando, ¿no? Que no haya ningún problema. Ok, excelente. Señor Carlos, perdón, por aquí tengo una pregunta que yo anoté para ver si conversábamos un poquito sobre esto, sobre el tratado de doble tributación. ¿Con qué países Estados Unidos tiene un tratado de doble tributación? Sí, es bastante, bueno, con Europa tenemos con muchos más, Italia, Francia, Inglaterra, obviamente, pero con Latinoamérica es fácil porque con Latinoamérica no tenemos ningún tratado de doble tributación, excepto con Venezuela, créelo o no, porque fue hace mucho tiempo que lo hicieron,
y el otro es con México. Son México y Venezuela son los dos que tenemos tratado de doble tributación. ¿Cómo Importante. funciona el tratado de doble tributación? Si nos puede explicar un poquito más. Bueno, por ejemplo, si ustedes pagan impuesto acá al nivel personal, por lo normal le dan crédito en su país también. Okay. Entonces, por ejemplo, tengo clientes que le dije que tengo un grupo argentino que tienen moteles acá, hoteles en South Beach, en Miami Beach, y le damos es una LLC, al fin con la utilidad anual le pasamos lo que le llamamos una K1 a cada socio. La K1 es diciéndole al fiscal americano que cada socio ganó esta cantidad y le retuvimos esta cantidad de impuestos. Entiendo que en Argentina lo han usado con su contador, aunque no hay tratado de doble tributación entre Argentina y Estados Unidos, pero le permiten, le dan crédito por ese impuesto porque le obligan a grabar esa ganancia en su país. Eso quiere decir, y Estados Unidos hace lo mismo, aunque no tenga tratado de doble tributación, como a mí me obligan a grabar, si yo gano en China, en Argentina, México, en Estados Unidos, tengo que grabar todo eso acá, porque es un sistema global, pero me dan crédito por el impuesto que he pagado a todos esos países, aunque no haya tratado de doble tributación. Okay. Donde hay beneficio es si hay por ejemplo, si establecemos una corporación y quieren un dividendo, el dividendo es un impuesto adicional del 30%. Ahí es donde está la doble tributación. Una corporación paga impuesto federal y estatal, y si quiere un dividendo, entonces hay que retener el 30% si no hay tratado de doble tributación. Si es con México o con Venezuela, puede ser un 10, un 15% en vez de retención en esos dividendos. Ahí es donde está el beneficio, ¿no? Okay. Pregunta, del 1031 Exchange, ¿qué nos puede comentar un poco? Sé que es algo que utilizan mucho los inversionistas y normalmente nuestros clientes son inversionistas, así que me encantaría indagar un poco en esto. Sí, muy buen punto. Es uno de los que tenía que no hemos mencionado. El Like-Can Exchange o la sección 1031 del Código Fiscal Americano es que le permite, vamos a ir con el ejemplo que les dije, compró una propiedad por $500,000, Ok. lo vendió muchos años después, lo vendió en $1,000,000. Ok. Normalmente va a pagar solamente la plusvalía de 500,000. Ok. Máximo 20%, como hablamos, dependiendo de la tabla. Pero entonces, si no quiere pagar ningún impuesto y está porque tienen en mente seguir comprando, entonces el Like-Can Exchange, la sección 1031, le permite comprar. En este caso, usted vendió por $1,000,000. Tiene que comprar una o más propiedades por $1,000,000 o más. Ok. Quiere decir que tiene que utilizar todos los fondos que recibió para comprar esa nueva inversión. Y no pagaría impuestos. No lo va a pagar, lo va a deferir completamente hasta que venda esa propiedad, y al vender puede seguir ese juego y comprar otra propiedad y no pagarlo hasta el futuro, cuando venda. Una propiedad, ¿no? Un ejemplo, tengo un cliente que hace 20 años, era americano en este caso, pero el Like-Can Exchange aplica para americanos y para extranjeros, para todos, ¿ok? Para todos los inversionistas. Y Like-Can, para que sepan, es propiedad de inversión en inmuebles, no tiene que ser idéntico. Like-Can es parecido. Ok. Versión parecida. Y le voy a dar un ejemplo. Tuve un cliente hace 20 años que compró un parcel de terreno que iba a desarrollar su edificio acá en Miami, en Doral, en el área de Doral. Y en vez de desarrollar siempre un poco complicado, más un edificio muy complejo porque era un negocio de reparaciones de piezas de aviones, requiere mucha electricidad y mucho costo, ¿no? Encontró un edificio perfecto para él. Vendió el lote, iba a pagar $200,000 de impuestos hace 20 años, compró el edificio, que era más costoso, y no ha pagado todavía esos 200,000 de hace 20 años. Imagínate, ya con la inflación solo lo que se ha ahorrado, ¿no? Y todavía tiene su edificio y no lo ha vendido. El Like-Can Exchange es muy importante, ¿eh? Y no tiene que ser una propiedad, puede ser 2 o 3 propiedades, mientras que se acumulen el precio de venta de lo que acaba de vender, ¿no? En este caso, $1,000,000. Ya entiendo, señor Carlos, por qué grandes magnates siempre vuelven a lo que serían las inversiones en ladrillo, ¿verdad? Definitivamente, aparte que te puedes proteger de la inflación, es la mejor forma definitiva
estamos presenciando una inflación global y usted como contador creo que me acompaña, ¿no? En esto, y no es solo Estados Unidos, es todo el mundo después de la pandemia, guerras, etcétera. Obviamente hay una inflación global, pero lo bueno del ladrillo es que va acompañado con esa inflación. Es definitivamente la mejor forma, ¿verdad?, de protegernos de la inflación global que estamos viviendo, ¿no, señor Castellón? Sí, sin duda. Siempre aquí se sabe, por lo menos en Estados Unidos, porque entiendo que hay otros lugares que suben y bajan las propiedades mucho. La Florida se ha quedado estancada. Cuando bajó de verdad, que yo vi el bajón grande, fue con el 2008-2009, ¿recuerdas? Correcto. Ahora los clientes que entraron fuerte en ese momento se han hecho riquísimos, ¿eh? Claro. Totalmente. Porque fue la única oportunidad que me molesta a mí no haberla aprovechado más, todo el mundo asustado con lo que le pasó. Lo he visto en Argentina cuando el Corralito, lo he visto en varios lugares, pero aquí sí fue un susto grande porque era Estados Unidos, cuando Estados Unidos, imagínate, la potencia más grande mundial, pero los que invirtieron ese tiempo fue los que ganaron buena plata, pero en general, en los 90 se quedó bastante estable el inmueble. Ahora está subiendo muchísimo. Es considerado siempre la mejor protección contra inflación, invertir en inmueble, porque Totalmente. por lo menos sube al nivel de inflación o más. Y no solo en cuanto a la inflación, sino lo que hemos venido conversando, sino la parte impositiva, ¿no? Por eso es que el gobierno, al ustedes ser inversionistas, deja el camino abierto, ¿verdad?, para que no paguen impuestos. Esto está fríamente calculado, como quien dice. O sea, el gobierno quiere que ustedes generen lo que sería hogares, ¿verdad?, para que las personas puedan rentar, porque él no se da abasto de construir suficiente cantidad de hogares para todo el mundo. Entonces, él apoya a las personas que apoyan al gobierno, ¿verdad? Sí, sí, sí. Okay. ¿Alguna otra pregunta, Ros, que tengas a la mano de la sala? No, todavía no hay más preguntas aquí escritas. ¿Qué te parece si vamos con la siguiente encuesta? Por supuesto que sí, justamente era lo que iba a hacer. Vámonos con la tercera y última encuesta, ¿verdad? Sería, ¿estarías buscando invertir en efectivo, ¿verdad? O, como dijo el señor Carlos, buscar el apalancamiento aquí en los Estados Unidos con un crédito hipotecario. Y aquí voy a lanzar la encuesta. Ok, vamos a ver qué nos dice la audiencia. Pues un 83% tendríamos, un 86% tendríamos de que quiere apalancarse en un banco americano. Y pues, señor Carlos, tiene todo el sentido del mundo, ¿correcto? Sí, claro. De casualidad, ahora mencionaste ahorita el Airbnb. Tuve un Correcto. cliente de Cali, Colombia, que está en el negocio de hoteles ahí. Y vino acá en Orlando, en vez de tener casi todas las propiedades que se alquilan, que yo veo por un año, ¿no? Acá, es lo Sí. normal. Pero en Orlando él decidió ir con Airbnb y le está ganando muchísima plata porque en Orlando casi todo el mundo quiere ir allá a Walt Disney y llevar a los hijos. Bueno, aparte que lo apalanqueó con un financiamiento, lo está haciendo con Airbnb que cobras mucho más. Hay más costo porque hay que mantenerlo, pero hay property managers, compañías que se ponen, Especializa. se especializan para cuidar las propiedades. Le está ganando un retorno de 15-17% anual, ¿eh? Aparte que está apreciando la propiedad. O sea, es una cosa para considerar también, ¿no? Aparte, estamos hablando de palanquear. Si usted saca los números, lo lindo en Estados Unidos es que si compras, tú lo sabes, Gustavo y Rosana, que si compras en un edificio, dependiendo en el piso, si está mirando al mar, no al mar, Así es. vas a saber bastante cerca cuánto vas a ganar en el alquiler. Quiere decir que se puede proyectar el ingreso y los costos muy bien. Yo soy muy conservador, me gusta saber cuando voy a entrar cuánto voy a alquilar y siempre se va a alquilar, ¿eh? Acá siempre se está alquilando. Por supuesto que sí, eso sería parte de nuestra tarea, ¿verdad? Hacerlos comparables, correcto, señor Carlos. Y no solo los comparables, sino que mencionó algo importante de las plataformas de Airbnb. Definitivamente el boom, tanto en Miami como en Orlando, son las rentas cortas. Y hemos determinado que para maximizar su inversión, ¿verdad? Ese es el camino. Ya lo que sería la renta larga sería una renta tradicional, pero si usted invierte en plataformas como en proyectos, ¿verdad?, que le permitan a usted invertir, ¿verdad?, lo que sería y hacer Airbnb,
definitivamente va a poder maximizar su inversión por 2 o por 3 veces el retorno de su inversión, que le daría ya una renta larga, ¿correcto? Correcto. Y recuerden que usted puede, regresando, que ustedes mismos, Gustavo, le pueden dar todos los números. Entonces, es cuando los números dicen todo. A mí los números me hablan, ¿no? Totalmente. Tú pones $500,000, ¿cuánto te está dejando eso? Pues sacar el retorno. También haz el mismo ejercicio financiando el 50%, por ejemplo, 60%, lo que ustedes vayan a financiar. Y entonces, recuerda, lo que están poniendo no es 500,000, posiblemente 250,000. Saca el retorno dividido por 250,000 y posiblemente, muchas veces, es más alto el retorno de esa manera. Aparte que le están pagando el inquilino ese préstamo por ustedes, aparte que estamos deduciendo sus intereses, más todos los otros gastos que podemos deducir, ¿no? Totalmente, y como siempre decimos, la primera propiedad te va a comprar la segunda propiedad te va a comprar la tercera propiedad debido a esa plusvalía, ¿verdad? Que va adquiriendo su inversión, y eso únicamente lo vas a poder lograr si te apalancas en un banco americano, y podemos profundizar un poco más de esto en persona, así que te invito a que agendes una asesoría con Rosana y conmigo totalmente gratuita, ¿verdad? Y vamos a poder conversar y conseguir esa inversión que se adapte a usted, a sus necesidades, ¿verdad? Como anillo al dedo, para poderle encontrar, ¿verdad? La propiedad perfecta, ¿verdad? A usted y obviamente a lo que sería, dependiendo de cuánto dispone de su inversión. Bueno, señor Carlos, no sé si tiene alguna monedita que nos quiera lanzar de último tip, ¿verdad? Como por ejemplo invertir aquí, a la hora de invertir en bienes raíces o en corporaciones. Sí, bueno, lo que es muy crítico es porque establecer, siempre le llamo la fundación, siempre la mejor estructura y todo el mundo es diferente, ¿eh? Totalmente. Todos son diferentes. Tenía un señor italiano, tenía más de 75 años, lo quería para los nietos, ni me hables más, una corporación con la offshore para protegerlo contra el impuesto de herencia. Si Claro. quieren minimizar los impuestos, bueno, podemos dividir la LLC entre distintos familiares, así se minimizan los impuestos también. Y recuerda, aprovecha la escala más bajita cada rato. Recuerda que el impuesto máximo sería el 20%, puede ser el 0, 15 o 20% dependiendo de la utilidad. Y en una LLC, mientras más lo divida, más entonces, por ejemplo, 40 por 4 son 160. Si tiene una utilidad de 160,000, pero lo divide entre 4 personas en la LLC, van a pagar hasta ¿cuánto era? Porque todo depende de 42,000, hasta $42,000, sería cero. Entonces, si divide esos 160 entre 4, eso es lo que hay que planificar por adelantado, ¿no? Totalmente, Entre totalmente. 4 sería cero impuestos, con hasta $42,000 cada uno. Eso son parte de lo que hacemos. También para esos empresarios que quieren hacer, no estamos hablando ahora de inmuebles, quiero agregar algo que la LLC misma la pueden usar si quieren para hacer sus negocios globales. Si ustedes venden productos fuera de Estados Unidos, pueden comprar en Estados Unidos, pero no vender en Estados Unidos, no pagarían impuestos si usan una LLC. Claro. Porque ustedes son extranjeros, están vendiendo fuera de Estados Unidos, tienen el prestigio de una empresa americana para hacer negocios fuera y no pagarían en absoluto ningún impuesto acá, ¿eh? Es algo que lo usamos. Qué cantidad de información, estamos sumamente agradecidos, creo que casi todas las preguntas fueron respondidas, señor Carlos, su conocimiento de verdad que nos ayuda muchísimo, no solo a nosotros, sino también a nuestros clientes para poder ayudarles, asesorarlos y dejarles saber que contamos con un equipo, ¿verdad? Y que no somos especializados en todo, sino que cada integrante de nuestro equipo va a ir especializado específicamente en su área, ¿no? Y la invitación es para eso, para que nos contacten si quieren el contacto del señor Carlos Castellón, que sé que ya se los puso a través del chat, pues con muchísimo gusto pueden escribirnos, podemos organizar lo que sería un Zoom con el señor Carlos. Bueno, Ros, no sé si tienes algo que decir antes de despedirnos, señor Carlos, usted también. Por aquí, disculpe que lo interrumpa, señor Carlos. José Juárez, ¿algún lista donde pueda ver las propiedades disponibles para comprar? Señor José, Gustavo y yo nos podemos poner en contacto con usted y con mucho gusto lo asesoramos para su inversión aquí, tanto en Miami como en Orlando, ¿ok?
Creo que no hay más preguntas por ahora, así que, bueno, yo creo que es hora de despedirnos. Muchísimas gracias, señor Carlos. De verdad que esto ha sido una clase también para nosotros porque siempre hay mucha información, hay muchos mitos sobre el FIRPTA, el impuesto sucesoral, la LLC, la corporación, ¿no? Y todos estos temas que hablamos hoy aquí. El mito muy incorrecto de Estados Unidos es que se paga mucho impuesto. Aquí lo que no se puede es evadir, pero como vieron, 0, 15 o 20 es muy poco impuesto, comparado con Latinoamérica, ¿eh? Y la manera que se pueden financiar y disponible creo que es una buena oportunidad. Y siempre lo digo del corazón, si son de Latinoamérica, tienen que diversificarse. Cuenta bancaria como mínimo, inmueble en Estados Unidos, en la Florida, si lo mantiene por lo menos 5 años, casi garantizado que no van a perder su dinero. Diversificarse y aprender a asesorarse bien, ¿no? Yo creo que esa es una de las principales cosas que uno tiene que hacer, tanto cuando se viene a vivir como cuando estás interesado en invertir, es lo primordial, porque cuando uno aprende cómo se juega o cómo se maneja el sistema americano, pues el abanico de opciones se abre, ¿no? Correcto. Bueno, señor Carlos. Gracias a todos, ¿eh? Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. De verdad que sí, y voy a despedirme rápidamente y sería que si usted está buscando dolarizar su patrimonio, ¿verdad? Proteger su inversión aquí en los Estados Unidos, en una de las monedas más seguras del mundo, por no decir la más segura, la invitación es que nos contacte, ¿verdad? Nos haga el contacto y con muchísimo gusto lo podremos poner en contacto con el señor Carlos. Tiene un costo su asesoría, la nuestra no tiene, pero a veces es mejor pagar un poquito al inicio y no mucho al final de su inversión. Como siempre decimos, no hay una mala inversión, hay un mal asesoramiento. Así que, bueno, mi nombre es Gustavo Aguilera y pueden contactarme a través de mis redes sociales, Gustavo Aguilera Realtor, tanto en YouTube como en Instagram e incluso en TikTok, y mi número de teléfono es 727-692-4930. Pueden escanear el código QR en la pantalla y los va a llevar directamente a mi WhatsApp. Feliz día, gracias señor Carlos, gracias a todos. Gracias a todos, chao. Hasta luego.